Realismo mágico, la secreta maravilla de la palabra. Homenaje a los 50 años de la primera publicación de la novela 100 años de soledad, de nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Una producción de la Universidad Autónoma del Caribe. Capítulo 1. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Cien años de soledad comienza no con una guerra fratricida que no termina con el correr de los tiempos, liderada por héroes impasibles, sino con la creación de un universo cuyas virginidades afloran en la magia del Caribe. La narrativa garcía-marquiana se ubica en una realidad ficticia que se debe descifrar más allá de la existencia reconocida por la historia sobre una región que vivió en su propia soledad centenaria los embates de una bonanza bananera cuyas utilidades se evadieron al exterior, dejando acá solo la hojarasca y las dudas de verdades ocultas que nadie se atrevía a publicar. Desde Macondo se inventó el mundo con la pareja iniciática, José Arcadio y Úrsula, cuya estirpe fuera de lo normal no tendría una segunda oportunidad sobre la tierra. Y con ellos las vicisitudes de la vida y las guerras, las 32 guerras que libró el coronel Aureliano Buendía sin ganar ninguna, pero con su orgullo intacto frente a la dignidad de la derrota. Capítulo 2. En cierta ocasión, meses después de la partida de Úrsula, empezaron a suceder cosas extrañas. Un frasco vacío que durante mucho tiempo estuvo olvidado en un armario se hizo tan pesado que fue imposible moverlo. Una cazuela de agua colocada en la mesa de trabajo hirvió sin fuego durante media hora hasta evaporarse por completo. José Arcadio Buendía y su hijo observaban aquellos fenómenos con asustado alborozo, sin lograr explicárselos pero interpretándolos como anuncios de la materia. Un día la canastilla de Amaranta empezó a moverse con un impulso propio y dio una vuelta completa en el cuarto ante la consternación de Aureliano, que se apresuró a detenerla. Pero su padre no se alteró. Puso la canastilla en su puesto y la amarró a la pata de una mesa, convencido de que el acontecimiento esperado era inminente. Fue en esa ocasión cuando Aureliano le oyó decir: «Si no le temes a Dios, témele a los metales». He aquí la mágica narrativa de Gabriel García Márquez, que construye una familia de aldea encerrada en sí misma en medio de desamores y soledades, sin aferrarse a las justificaciones divinas, sino tal vez a las inquietudes que siempre dejaba entrever un gitano llamado Melquiades, cargado de lenguaje cifrado y enseres de laboratorio, conductor hasta el final del misterio de los Buendía. Gabriel García Márquez fue un escritor indescifrable en el tema religioso, aunque muy cerquita a conductas agnósticas y a veces laicas, lo que no confirma que haya estado en contra de la Iglesia ni resistente a ella. Pudo ser, porque jamás manifestó una posición atea a pesar de sus afectos al comunismo. Pero en su obra literaria siempre estuvo presente el tema de la trascendencia espiritual mostrada en cuerpo presente, a veces, o en hechos paranormales, especialmente en la vida de su personaje clarividente Aureliano.
que le daban a su obra el toque mágico a la misma realidad. La casa de los Buendías en Macondo era la casa de los espíritus, encerrados en un limbo como lo es el devenir del Caribe, ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Recordemos que en los tiempos del insomnio y de la peste del olvido, en la entrada del camino de la Ciénaga se había puesto un anuncio que decía Macondo, y otro más grande en la calle central que decía Dios existe. Capítulo 3. Don Apolinar Moscote, el corregidor, había llegado a Macondo sin hacer ruido. Se bajó en el hotel de Jacob, instalado por uno de los primeros árabes que llegaron haciendo cambalache de chucherías por Guacamayas. Y al día siguiente, alquiló un cuartico con puerta hacia la calle, a 2 cuadras de la casa de los Buendía. Puso una mesa y una silla que le compró Jacob, clavó en la pared un escudo de la República que había traído consigo y pintó en la puerta el letrero Corregidor. Su primera disposición fue ordenar que todas las casas se pintaran de azul para celebrar el aniversario de la independencia nacional. José Arcadio Buendía, con la copia de la orden en la mano, lo encontró durmiendo la siesta en una hamaca que había colgado en el escueto despacho. ¿Usted escribió este papel?, le preguntó. Don Apolinar Moscote, un hombre maduro, tímido, de complexión sanguínea, contestó que sí. ¿Con qué derecho?, volvió a preguntar José Arcadio Buendía. Don Apolinar Moscote buscó un papel en la gaveta de la mesa y se lo mostró. He sido nombrado corregidor de este pueblo. José Arcadio Buendía ni siquiera miró el nombramiento. En este pueblo no mandamos con papeles, dijo sin perder la calma. Y para que lo sepa de una vez, no necesitamos ningún corregidor, porque aquí no hay nada que corregir. Este aparte de 100 años de soledad nos involucra ahora en la lucha por el poder público. Macondo, como ya habíamos contado antes, con apenas una generación nativa, tenía comportamientos sociales primitivos en los tiempos de su fundación, calculada en el umbral del siglo XX, y ya para el centenario de la independencia de la República, con la hegemonía conservadora de bandera azul, comenzó el nuevo conflicto nunca acabado del bipartidismo, con un partido liberal de trapo rojo resistente. En Macondo, José Arcadio Buendía, venido de los nómades y palabreros guajiros, diría: el Estado soy yo, atribuido al Rey Sol, o en este pueblo no hay ladrones. Ni siquiera había ocurrido la primera muerte natural. Con esto afirmaríamos que Macondo, aunque marchaba en su soledad, a pesar de los embates de los primeros migrantes extranjeros, gitanos y turcos, no pervivía al garete, y el fundador ejercía un poder patriarcal consuetudinario de cultura provinciana y muy cercana al laicismo, lo que colocaba a este pueblo del todo, aún no converso, en la mira de la política clerical. Don Apolinar, padre de la primera Remedios de esta historia, se convierte en el suegro de Aureliano Buendía, ferviente liberal resistente al sistema conservador. Son los inicios retardados de la Guerra de los 1000 días. Capítulo 4. El padre Nicanor Reina, a quien don Apolinar Moscote había llevado de la Ciénaga para que oficiara la boda, era un anciano endurecido por la ingratitud de su ministerio. Tenía la piel triste, casi en los puros huesos, y el vientre pronunciado y redondo y una expresión de ángel viejo que era más de inocencia que de bondad. Llevaba el propósito de regresar a su parroquia después de la boda, pero se espantó con la aridez de los habitantes de Macondo, que prosperaban en el escándalo, sujetos a la ley natural, sin bautizar a los hijos ni santificar las fiestas. Pensando que a ninguna tierra le falta la simiente de Dios, decidió quedarse una semana más para cristianizar a circuncisos y gentiles, legalizar concubinarios y sacramentar a moribundos. Pero nadie le prestó atención. Le contestaban que durante muchos años habían estado sin cura,
arreglando los negocios del alma directamente con Dios y habían perdido la malicia del pecado mortal. Porque el patriarca José Arcadio Buendía era un incrédulo, pero temeroso de Dios, Macondo durante sus 100 años marchó en la indiferencia entre aceptar el designio de un creador o estar a la deriva divina. En Macondo, como la vida misma de José Arcadio Buendía, padre de Aureliano Buendía, hasta donde seguimos la novela, o del mismo Gabriel García Márquez, Dios ni se adora ni se niega, pero los mismos misterios de la ley natural lo colocan en la agenda de circuncisos y gentiles, siendo para el agente ministerial en Comento, el padre Nicanor Reina, muy difícil de evangelizar a un pueblo cargado de impiedad, cuyo líder exigía demostraciones científicas sobre la existencia de Dios. En la página siguiente se descubre que la endiablada jerga de José Arcadio Buendía, en sus momentos de trastornos mentales y encuentros ocultos con Melquiades, era el latín, ya que el único que lo entendió fue el padre Nicanor cuando le quiso meter en cintura la irrefutable existencia de Dios con el poder de la levitación, evento mágico que ya había convencido al pueblo. Esto es simple, dijo en latín el patriarca del pueblo al enviado del patriarca divino. El hombre es el cuarto estado de la materia. Para la ciencia, el cuarto estado de la materia es el plasma, ese momento levitante en que todo fluye por las interacciones electromagnéticas. Capítulo 5. Era Cataure, el hermano de Visitación, que había abandonado la casa huyendo de la peste del insomnio y de quien nunca se volvió a tener noticia. Visitación le preguntó por qué había vuelto, y él le contestó en su lengua solemne: «He venido al sepelio del rey». Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. El rey ha muerto. Estamos casi por la mitad paginada de los 100 años de soledad y José Arcadio Buendía deja a Macondo en su cuarta generación, de las 7 que existieron antes de la destrucción de la estirpe. José Arcadio II, Aureliano II y Remedios la Bella, que ascendió a los cielos, hijos de Arcadio Buendía, heredero militar de Aureliano, pero hijo de José Arcadio con Pilar Ternera y nieto del fundador, acabado de fallecer. Como siempre, por el hecho ocurren cosas espectaculares que nos involucran en la realidad mágica de Gabriel García Márquez y en los tiempos de un abril cargado de flores amarillas que juegan a la libertad. Antes, las premoniciones del coronel Aureliano Buendía, que andaba de comandante de las tropas rebeldes, habían anunciado su muerte en una carta llevada a Macondo por un emisario especial. Cuiden mucho a papá, que se va a morir. El viejo José Arcadio Buendía, macerado por el sol y la lluvia, terminó conversando sobre gallos con su amigo y paisano Prudencio Aguilar, a quien asesinó por cuestiones de honor y con el que se quedó para siempre pulverizados por la profunda decrepitud de la muerte. Su cortejo fúnebre, antes de llegar al cementerio, había pasado por la iglesia cuya torre había sido desbaratada por un cañonazo del ejército conservador
defensor de la fe de Cristo y reconstruida por un masón liberal, Aureliano Buendía. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! Capítulo 6. Aquella noche interminable, mientras el coronel Gerineldo Márquez evocaba sus tardes muertas en el costurero de Amaranta, el coronel Aureliano Buendía rasguñó durante muchas horas, tratando de romperla la dura cáscara de su soledad. Sus únicos instantes felices, desde la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, habían transcurrido en el taller de platería donde se le iba el tiempo armando pescaditos de oro. Había tenido que promover 32 guerras y había tenido que violar todos sus pactos con la muerte y revolcarse como un cerdo en el muladar de la gloria para descubrir con casi 40 años de retraso los privilegios de la simplicidad. Al amanecer, estragado por la tormentosa vigilia, apareció en el cuarto del cepo 1 hora antes de la ejecución. «Terminó la farsa, compadre», le dijo al coronel Gerineldo Márquez. «Vámonos de aquí antes de que acaben de fusilarte los mosquitos». En esta escena, el coronel Aureliano Buendía, de nuevo jefe civil y militar de Macondo, acababa de salvar la vida de su mejor amigo, el también coronel Gerineldo Márquez, a quien el día anterior había puesto a disposición de los altos tribunales revolucionarios y condenado a muerte porque éste, a su vez, lo había señalado de cometer alta traición al firmar unos documentos realmente de capitulación sin derrota militar ante una comisión de abogados de su partido para discutir la encrucijada de la guerra. Entre otros aspectos, como renunciar a la revisión de los títulos de propiedad en manos de los terratenientes, renunciar a la lucha contra la influencia clerical en asuntos de la vida cotidiana y renunciar a la legitimación de los hijos naturales. Lo que realmente pretendían los abogados era el triunfo de una oligarquía bipartidista contra la aspiración popular de la redistribución de la riqueza y el reconocimiento de los derechos hereditarios por encima de la determinación canónica. Entonces, los guerreros y héroes de un pueblo olvidado se confundían en su verdadera pretensión de acceder al poder. ¿Para qué? Si no solamente para poder trazar las gruesas líneas imaginarias de la soledad y los privilegios de la simplicidad. Así era la vida. Por un lado, las armas para convencer y contradecir las decisiones de la gestión pública, y por el otro, el corazón para aceptar o rechazar las opiniones ajenas, si la guerra no desarma al corazón. Capítulo 7. Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó a Aureliano triste en el segundo viaje del tren y a cuyo obsesionante tum-tum costó tiempo y trabajo acostumbrarse. Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de Boca León porque un personaje muerto y sepultado en una película y por cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción. Reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. El público, que pagaba 2 centavos para compartir las vicisitudes de los personajes, no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió la silletería. El alcalde, a instancias de don Bruno Crespi, explicó mediante un bando que el cine era una máquina de ilusión, que no merecía los desbordamientos pasionales del público. Ante la desalentadora explicación, muchos estimaron que habían sido víctimas de un nuevo y aparatoso asunto de gitanos. En esta lectura, Gabriel García Márquez nos ubica en el tiempo real y en el contexto de los avances de la civilización.
pero también en los comienzos de una bonanza bananera que después, durante la hojarasca, dejaría muchos estragos en la región. Realmente el apocalipsis al que se refiere la obra literaria. Estamos en el umbral del siglo pasado, cuando la luz eléctrica cumplió el sueño de prolongar el día y el cine trastornó el mundo real en virtual. Y el tren pitó por estos altosanos, aparentando el progreso por un lado y metiendo el mundo civilizado no conocido en una aldea que apenas salía de la soledad, cosa que no alcanzó, y de una guerra de colores que nadie entendía, pero que había dejado muchos muertos. Nos ubicamos en la mitad de dos épocas. La primera, el final de la Guerra de los 1000 días, de la que Aureliano Buendía fue héroe desconocido, y el comienzo de la hegemonía conservadora. Y la segunda, el apogeo de la producción del banano, que para el Macondo metafórico significó un progreso verde y amarillo que después se convertiría en desgracia. Capítulo 8. Entre las amigas de Meme había 3 jóvenes norteamericanas que rompieron el cerco del gallinero electrificado y establecieron amistad con muchachas de Macondo. Una de ellas era Patricia Brown. Agradecido con la hospitalidad de Aureliano II, el señor Brown le abrió a Meme las puertas de su casa y la invitó a los bailes de los sábados, que eran los únicos en que los gringos alternaban con los nativos. Cuando Fernanda lo supo, se olvidó por un momento de Amaranta Úrsula y los médicos invisibles, y armó todo un melodrama. «Imagínate», le dijo a Meme, «lo que va a pasar con el coronel en su tumba». Estaba buscando, por supuesto, el apoyo de Úrsula, pero la anciana ciega, al contrario de lo que todos esperaban, consideró que no había nada reprochable en que Meme asistiera a los bailes y cautivara amistad con los norteamericanos de su edad, siempre que conservara la firmeza de criterio y no se dejara convertir a la religión protestante. Eran los tiempos de la bonanza en que el poder de la explotación la tenían los extranjeros. Nada diferente al neoliberalismo de los años actuales. Gringo, decía la gente del pueblo, los rebeldes de las llamadas Banana Republic, que querían no ver en su territorio a los marines verdes del ejército norteamericano protegiendo las plantaciones de nuestros países. Gringo, verde fuera, gringo, fue el sobrenombre que tomaron los norteamericanos ante su presencia en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y las zonas bananeras de Colombia, el Urabá y el Magdalena, especialmente en los alrededores de la Ciénaga Grande de Santa Marta y las estribaciones occidentales de la Sierra Nevada, allí donde se ubicó Macondo con todas sus riquezas y sus miserias, donde el señor Brown montó su imperio cruzado por el tren, a veces con la hospitalidad de Aureliano II, contrariando las ideas del ya fallecido coronel Aureliano Buendía, quien advertía los estragos que produciría a la región la explotación del fruto tropical y sometimiento casi a la esclavitud de los trabajadores, tanto que, como en la época de la colonia, los campesinos apenas tenían licencia para celebrar en su costumbre cultural un día a la semana, los sábados, según los protestantes, imposición que Úrsula no quería aceptar por su tradición católica. Capítulo 9. Amaneció muerta el Jueves Santo, la última vez que la habían ayudado a sacar las cuentas de su edad por los tiempos de la compañía bananera. La habían calculado entre los 115 y los 122 años. La enterraron en una cajita que era apenas más grande que la canastilla en que fue llevado Aureliano, y muy poca gente asistió al entierro, en parte porque no eran muchas quienes se acordaban de ella,
y en parte porque ese mediodía hubo tanto calor que los pájaros desorientados se estrellaban como perdigones contra las paredes y rompían las mallas metálicas de las ventanas para morirse en los dormitorios. Al principio se creyó que era una peste. Macondo no estuvo exenta de pestes, como en los pasajes bíblicos que angustiaban las poblaciones y en la historia de muertes masivas en la Europa medieval. Pero acá, más allá de la afectación fatal, los imaginarios del realismo mágico nos presentan el olvido, el insomnio y plagas que obligan a reinventar soluciones, incluso hormigas coloradas, flores y mariposas amarillas que embellecen el paisaje. Y en la última peste, la de los pájaros desorientados por el calor, fallece Úrsula, la matrona centenaria que resistió las vicisitudes de una familia desequilibrada, que estuvo en la guerra y en la paz, la lucidez y la locura, el poder y la gloria, la abundancia y la escasez, el amor y el odio, el recuerdo, la nostalgia y el abandono. En fin, ella, en medio de los tropeles de la vida para evitar la destrucción de la raza por incesto o promiscuidad, tentaciones humanas primitivas que no pudo detener en su descendencia la última peste. Murió en el olvido, en tiempos postreros a la desatención de su marido, José Arcadio Buendía, a las guerras del coronel Aureliano, su hijo, a la bonanza del banano y a la hojarasca que se recuerda ahora como la miseria fruto de la indiferencia del Estado para proteger su riqueza. Úrsula, 100 años, Soledad, Macondo. Capítulo 10. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había saltado a Riguaya solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre hasta engendrar al animal mitológico que había de poner término a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros, centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiados conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos como si se estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparte a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos será arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes, condenadas a 100 años de soledad, no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. El fin de esta hermosa y trágica historia de Gabriel García Márquez, que no comienza por el principio, pero que termina por el comienzo, es un recuento apocalíptico de la ciudad de los espejismos, que pudo ser Aracataca, Cincé, Sucre, Ciénaga, Cartagena o Barranquilla, porque de todas ellas hay un poquito. Descifrar los pergaminos de un gitano, Melquiades, que desde el comienzo comprendió la angustia de una pareja que teme a la endogamia, como lo fue José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, pero no la evitan. Es una cuestión más allá del ingenio, el milagro y la magia, obra de Aureliano Babilonia. El cruce de la sangre emparentada podría generar la desfiguración de su descendencia, y el último vástago, después de 7 generaciones, y también llamado Aureliano, como el primer originario de Macondo, nació con cola de cerdo y lo devora un ejército de hormigas.
No hay más que hablar. Estas poblaciones y estas familias que se desvían de la óptica sexual tradicional, encerradas en la inocencia y el olvido, están destinadas a autodestruirse, como la bomba de una película de ficción con dispositivo que anuncia su autodestrucción. Dirección y libretos Carlos Ramos Maldonado. Voces Anwar Saad, Harold Ballesteros y Víctor González Solano. Producción Nixon Lambis.